Mi marido viajó por trabajo y yo, sin avisarle a nadie, decidí pasar por la casa de mi suegra para ayudarla con su arreglo eterno. Pero, al cruzar la puerta del apartamento, vi algo que destruyó toda mi vida en un segundo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Mariana Torres, tengo 34 años, y durante la última década de mi vida repetí, casi como un rezo, que el amor verdadero sí existía, porque yo lo había encontrado en Diego, el hombre que un día, de rodillas y con lágrimas en los ojos, me prometió fidelidad hasta la muerte. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 23, llena de sueños e ilusiones, y él, con sus palabras dulces y su sonrisa segura, me hizo creer que la vida a su lado sería un refugio contra cualquier tormenta. Nos casamos en una ceremonia íntima pero llena de emoción, y aunque no tuvimos hijos, siempre creí que nuestra historia era fuerte, auténtica, invencible. A su lado, aprendí a ceder, a confiar, a esperar, incluso cuando mis propias necesidades quedaban en segundo plano. Diego era el tipo de hombre que todos admiraban, exitoso, educado, encantador, y por eso yo nunca dudé, nunca pregunté, nunca sospeché. Hasta que el amor comenzó a sentirse como una costumbre, y la costumbre, como una sombra cada vez más fría. Ese día, mi marido había viajado, por trabajo, pero algo en mi pecho decía que había una verdad que yo no estaba viendo. No era una sospecha concreta, era más bien una punzada muda que no me dejaba respirar del todo, como si mi corazón supiera algo que mi mente aún no quería aceptar. Había aprendido a convivir con las ausencias de Diego, con sus cambios de humor, con su celular siempre boca abajo. Pero esa mañana, cuando se despidió con un beso frío y una excusa ensayada, algo dentro de mí se quebró. Me quedé en la cocina mirando su taza de café aún tibia, sabiendo que algo estaba por romperse definitivamente. Sin avisarle a nadie, decidí pasar por la casa de mi suegra para ayudarla con su famoso arreglo eterno, ese que llevaba meses sirviendo como excusa perfecta. Lo había escuchado tantas veces decir que debía ir a darle una mano a mamá, que la sola frase ya me sabía a mentira. Ella, una mujer orgullosa, independiente, que jamás pidió ayuda para nada, de repente se había vuelto frágil y necesitada. Algo no cuadraba, y esa disonancia empezó a sonar más fuerte en mi cabeza. Así que tomé mi bolso, apagué el teléfono y salí decidida a buscar la verdad que ya me buscaba a mí. Tomé un taxi rumbo al edificio donde ella vivía, intentando convencerme de que yo exageraba, de que seguramente solo estaba cansada. El conductor hablaba, pero yo no escuchaba, solo miraba por la ventana, apretando el bolso contra el pecho como si pudiera protegerme de lo que fuera que iba a encontrar. Cada semáforo en rojo me parecía una señal para volver atrás, pero no lo hice. Algo me empujaba, más fuerte que el miedo, más potente que la costumbre. Era como si, después de años, finalmente me atreviera a mirar de frente lo que siempre temí. Subí las escaleras despacio, respirando fundo, porque algo dentro de mí gritaba que yo estaba a punto de perder todo. Cada peldaño era una batalla contra el temblor de mis piernas, contra el vértigo que crecía en mi estómago. Las paredes, que tantas veces vi de pasada, ahora me parecían ajenas, como si ocultaran secretos entre el yeso. Al llegar al piso correcto, dudé unos segundos, con la mano en el pasamanos, escuchando apenas el eco de mi propia respiración. Y entonces, sin pensarlo más, caminé hasta la puerta con pasos firmes pero con el alma en ruinas. Toqué la puerta del departamento con suavidad, esperando ver a mi suegra con sus herramientas o la sala en proceso de reforma. Quizás saldría con las manos llenas de polvo, con ese gesto exasperado que usaba cuando algo no salía como ella quería. Quizá me invitaría a pasar con una sonrisa falsa, como tantas veces antes. Pero en el fondo, ya sabía que nada de eso iba a pasar. El silencio del otro lado de la puerta fue mi primer respuesta, y también mi primera advertencia. Pero quien abrió la puerta no fue ella, fue mi propio marido, en bata de baño, despeinado, con el rostro congelado al verme. Se quedó quieto, pálido, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese segundo. Yo también me congelé, sin saber si gritar, llorar o correr. Era imposible que él estuviera ahí, cuando juró que estaba en otra ciudad. La bata, el cabello húmedo, el olor a perfume femenino,
todo me gritaba que la verdad estaba justo frente a mí. Mi respiración se cortó. No entendía. Él estaba supuestamente a kilómetros de aquí. Mi cabeza no lograba unir las piezas, porque una parte de mí aún quería creer en alguna explicación absurda. Pero sus ojos lo dijeron todo, no había sorpresa real, solo miedo de haber sido descubierto. El silencio entre nosotros se volvió insoportable, pesado, como un cristal a punto de romperse. Y entonces, lo escuché. Antes de que él dijera algo, un sonido suave me llamó la atención dentro del departamento. Era una risa femenina. Ligera, cómoda, como si la dueña de esa voz estuviera en casa, como si yo fuera la intrusa. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro y que el aire se volvió más denso. Miré a Diego, esperando que negara todo, que inventara una historia. Pero ni siquiera tuvo el valor de abrir la boca. Me asomé por encima de su hombro, y ahí la vi, su exnovia, sentada en el sofá, usando solo lencería, completamente cómoda. Tenía una pierna cruzada sobre la otra, una copa en la mano y una sonrisa burlona que me atravesó el alma. Su mirada no mostraba vergüenza ni culpa, al contrario, parecía disfrutar mi dolor como quien gana un juego cruel. No necesitaba preguntar nada más, no necesitaba una confesión. El engaño estaba ahí, vivo, descarado, imposible de ignorar. La sala estaba impecable, perfecta, sin una sola señal de reparación. Nada de polvo, nada de herramientas. Todo reluciente. Los cojines bien acomodados, las velas encendidas, música suave de fondo. No había ni rastro del supuesto arreglo que justificaba tantas ausencias. Y en ese momento, lo supe, yo no era su prioridad. Ni su verdad. Yo era apenas el adorno que él escondía cuando quería vivir su otra vida. En ese instante entendí, las horas que él pasaba ayudando a su madre eran, en realidad, horas que pasaba con ella. Todas las noches que llegaba tarde, los fines de semana que se complicaban, los viajes repentinos, todo cobraba un nuevo sentido. Sentí como si me arrancaran la piel, como si mi corazón se partiera en pedazos tan pequeños que ya no pudieran volver a juntarse. No necesitaba más pruebas, no necesitaba más explicaciones. La traición estaba desnuda, cruel, evidente. Diego intentó cerrar la puerta, pero yo empujé con fuerza, sintiendo mi corazón quebrar en 1000 pedazos. No le importaba el daño, no le importaba mi presencia, solo quería esconder su vergüenza. Pero yo necesitaba verlo, necesitaba entender con mis propios ojos la magnitud de su mentira. Su rostro reflejaba el pánico de quien ya fue descubierto y no tiene palabras. Yo, en cambio, estaba en shock, sostenida apenas por el dolor. Mariana, no es lo que piensas, murmuró él, con la voz temblorosa el olar perdido. Lo dijo como si fuera un niño atrapado en una travesura, sin comprender que me había destruido. Me daban náusea sus palabras, porque no había espacio para interpretaciones, yo lo vi todo. Y aún así, se aferraba a una mentira absurda. Quise reír de la ironía, pero no podía ni respirar. Su ex se levantó del sofá, sin vergüenza alguna, y dijo, pues yo creo que sí es exactamente lo que piensa. Tenía esa seguridad cruel de quien ya se sabe ganadora, de quien nunca tuvo miedo de herir. Caminó hacia él, como si su presencia frente a mí fuera lo más normal del mundo. Yo la miré, sin poder articular una sola palabra, porque mi alma ya estaba rota. Diego no dijo nada. Solo bajó la mirada. Mi suegra apareció desde la cocina, visiblemente nerviosa, como si ya supiera que esto algún día iba a explotar. Tenía un trapo en la mano y una expresión que oscilaba entre culpa y resignación. Al verla, algo dentro de mí se terminó de romper. Ella también lo sabía. Todos lo sabían. Menos yo. Mariana, hija, calma, podemos explicar, dijo ella, evitando mi mirada. Esa voz dulce que antes me reconfortaba ahora me sonaba falsa, manipuladora. No quería explicaciones, no quería mentiras disfrazadas de consuelo. Lo que yo necesitaba era respeto, y ninguno de ellos lo tuvo conmigo.
A partir de ese momento, ya no me sentí parte de esa familia. Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Todos ellos lo sabían. Todos menos yo. Me convertí en la protagonista de una burla silenciosa, una mentira compartida por quienes decían quererme. La humillación era tan profunda que dolía incluso en los huesos. Quise gritar, romper algo, desaparecer. Pero me quedé ahí, de pie, mirando una vida que ya no era mía. Diego intentó tocar mi brazo, pero yo retrocedí como si su mano quemara. No soportaba ni el roce de su piel, ni el olor de su perfume, ni su respiración cerca. Era como si, de pronto, fuera un extraño, alguien que yo nunca conocí. Lo que más dolía no era la traición, sino el tiempo que pasé creyendo en una mentira. Y eso, ni él ni nadie, podría reparar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con la voz rota. Necesitaba al menos una verdad. No un detalle, no una excusa. Solo una frase honesta que me ayudara a cerrar la herida abierta. Sabía que la respuesta me dolería, pero lo insoportable era quedarme con el silencio. Él bajó la mirada. Y fue su madre quien respondió. Mi suegra suspiró antes de que él pudiera responder. Volvieron a verse hace casi un año. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo lento, frío, brutal. Un año entero fingiendo, un año compartiendo la cama con un hombre que tenía el corazón en otro lugar. La traición ya no era un error, era una vida paralela, sostenida con cuidado, con complicidad. Y yo, ciega, ingenua, construyendo futuro con alguien que ya vivía en el pasado. Ese, casi un año, fue una puñalada. Yo estaba viviendo con un desconocido. Me sentí una extraña en mi propia historia, como si mi vida hubiera sido escrita por otros, a mis espaldas. Cada gesto, cada abrazo, cada promesa, todo se volvió sospechoso, todo perdió valor. La confianza no se rompió, fue asesinada lentamente mientras yo dormía a su lado. Diego, derrotado, bajó la cabeza. No negó. No luchó. No tuvo siquiera la dignidad de inventar. Esa pasividad suya fue lo que más me dolió, como si ni siquiera valiera la pena intentarlo. Era el fin, y él lo aceptaba con la cobardía de quien nunca amó de verdad. Me di cuenta de que no estaba perdiendo un amor, estaba soltando una mentira. La ex, fastidiada, comentó, ya sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Su tono era de triunfo, de quien por fin se sentía legitimada. Ni una pizca de culpa, ni un mínimo respeto por mi dolor. Me miró como si yo fuera la intrusa, como si su presencia en esa casa estuviera más justificada que la mía. Y Diego, en silencio, no la contradijo. Eso fue todo lo que necesité. Yo quería gritar, llorar, destruir todo, pero me quedé inmóvil, en silencio, como si mi cuerpo me hubiera abandonado. Era como si el alma se me hubiera salido y me observara desde lejos, con lástima. No podía pensar, no podía moverme, no podía reaccionar. Solo estaba ahí, absorbiendo la verdad como un veneno lento. Y cada segundo era más insoportable que el anterior. Tomé mis llaves del bolso, respiré y dije, no vuelvas a hablarme. Ninguno de ustedes. Mi voz salió firme, pero por dentro temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Sabía que si me quedaba un minuto más, me rompería. Así que me giré, apreté los dientes y caminé hacia la salida, dejando atrás los restos de una vida que ya no era mía. Nadie intentó detenerme. Me di la vuelta sin mirar atrás, aunque escuché a mi suegra decir, Mariana, no lo arruines todo. Esa frase fue como un escupitajo en la cara, una confirmación cruel de que ella nunca estuvo de mi lado. ¿Yo arruinarlo todo? ¿Después de todo lo que permitieron? Sentí rabia, una rabia nueva, ardiente, que me dio la fuerza para no quebrarme. Y seguí bajando las escaleras, con el corazón hecho cenizas. Ese comentario me confirmó lo que ya sabía, ella siempre fue cómplice. Nunca fue ingenua, nunca fue neutral. Eligió a su hijo, como siempre, sin importar a quién pisara en el proceso. Me usó como pantalla, como fachada,
como mentira decorada. Y yo, tonta, la trataba como una segunda madre. Esa fue otra traición más, una herida que dolía distinto. Bajé las escaleras sin sentir las piernas, era como si mi alma estuviera caminando sola. Cada paso era una despedida silenciosa, una renuncia forzada a todo lo que alguna vez consideré hogar. El edificio, las paredes, los olores, todo me parecía ajeno, hostil. Quería salir de ahí, de esa escena, de esa versión de mí que aceptó tanto por tan poco. Solo pensaba en llegar a la calle. Solo pensaba en respirar. Cuando llegué a la calle, rompí a llorar, sosteniendo la pared para no caer. El aire frío me golpeó el rostro, pero no me despertó del todo. Era como estar dentro de una pesadilla que ya no se podía evitar. Las lágrimas caían sin permiso, sin pausa, como si mi cuerpo supiera que era hora de vaciarse. Y ahí, en medio de la acera, entendí que ese era el final, y también el comienzo. Ese día terminé en un hotel barato, llorando en la cama, con mi alianza apretando mis dedos. No tenía fuerza para quitármela, como si el anillo aún tuviera poder sobre mí, como si sacarlo fuera aceptar que todo había terminado. Las cortinas cerradas, la televisión encendida sin volumen, y yo, acurrucada, sintiendo que mi cuerpo era solo un recipiente de dolor. No sabía qué hora era, ni qué pasaría después. Solo sabía que no podía volver a casa. No pude dormir. Repetía la escena una y otra vez, buscando un detalle que me dijera que era mentira. Revisaba cada palabra, cada gesto, cada momento compartido, intentando encontrar señales que no quise ver. Pero ya no había lugar para dudas, la traición era real, cruda, irreversible. Y yo, sola en esa habitación desconocida, empezaba a entender que mi vida nunca volvería a ser la misma. Solo me acompañaban el silencio y la verdad. A la mañana siguiente, respiré hondo y marqué al abogado. Era hora de terminar lo que ya estaba muerto. Tenía la voz temblorosa, pero cada palabra que salía de mi boca era un acto de recuperación. Me dijeron que podían empezar los trámites ese mismo día, que necesitarían documentos, fechas, firmas. Colgué el teléfono con las manos sudadas, pero con el corazón un poco más firme. Tomé café amargo y comencé a planear mi salida definitiva. Inicié el proceso de divorcio sin avisarle a Diego. Que él se enterara por papeles. No tenía nada más que decirle, ninguna conversación pendiente. Las palabras ya no tenían sentido cuando la confianza está hecha trizas. Preferí dejar que la justicia hablara por mí, porque mi voz estaba rota, pero mi decisión intacta. Ya no quería explicaciones. Quería libertad. Mi abogado me miró con sorpresa. ¿Estás segura? Esto puede ser largo y doloroso. Asentí sin dudar, aunque por dentro sentía que me estaba desangrando. No se trataba de estar preparada, sino de no querer seguir siendo prisionera. Dolorosa era la mentira, no el final. Y aunque no sabía cómo sería el camino, tenía claro que no podía quedarme donde ya no había amor ni respeto. Ya estoy en el infierno, respondí. Solo quiero salir. Él bajó la mirada, tal vez comprendiendo que no era solo un divorcio, sino una liberación. Firmamos los primeros papeles en silencio, sin necesidad de explicar el daño. Cada trazo en ese documento era una cicatriz abierta, pero también una promesa de reconstrucción. Me fui del despacho con los ojos ardiendo, pero la espalda recta. Volví al departamento donde vivíamos. Él aún estaba dormido, como si nada hubiera pasado. El mundo se había caído sobre mí, y Diego seguía respirando tranquilo, ajeno, indiferente. Me detuve unos segundos frente a la puerta, respirando hondo antes de entrar. Caminé despacio por el pasillo, con la decisión firme de no volver jamás. Esa era la última vez que cruzaba ese umbral. Dejé la alianza en la mesa de la cocina, encima de un billete, terminado. No necesitaba escribir más. No merecía más palabras. El anillo brillaba sobre el papel como una ironía cruel, como un símbolo de todo lo que se rompió. No lloré al dejarlo.
Ya no me quedaban lágrimas. Solo quedaba dignidad. Hice las maletas en silencio, respirando hondo para no desabar. Cada prenda guardada era un paso más lejos de todo lo que fingimos ser. No llevé todo, solo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Dejé recuerdos, fotografías, promesas rotas, nada de eso tenía espacio en mi nueva vida. Cerré la maleta, y con ella, una etapa que ya no me pertenecía. Salí sin que él se diera cuenta. Era la primera vez en años que yo me elegía. Caminé hasta el ascensor sin mirar atrás, con las manos temblando pero el alma más firme que nunca. Ya no era su esposa. Ya no era su sombra. Era una mujer herida, sí, pero decidida a reconstruirse. Y eso, por fin, era mío. Durante semanas, Diego me escribió mensajes llorosos, pidiendo hablar, diciendo que fue un error. Cada palabra suya era como una piedra lanzada a un lago en calma, ruido inútil sobre una paz que yo recién empezaba a construir. No respondí, no abrí ni uno solo, porque ya no había nada que decir. Él eligió su verdad, y ahora debía vivir con las consecuencias. Yo elegía mi silencio, mi distancia, mi dignidad. No respondí ninguno. A veces, el silencio es la única defensa. No quería venganza ni drama, solo quería desaparecer de su historia y empezar la mía. Cada vez que sonaba el teléfono, respiraba hondo y lo dejaba vibrar hasta apagarse. No necesitaba más heridas, ya tenía suficientes para toda una vida. Aprendí que ignorar también es una forma de sanarse. Mi suegra también intentó contactarme, rogando que no abandonara la familia. Leí sus mensajes una sola vez, y después los borré. No podía permitir que me manipularan otra vez, que me hicieran sentir culpable por una destrucción que ellos mismos provocaron. Familia, no es quien te traiciona en silencio. Era hora de soltar incluso esos lazos que alguna vez sentí verdaderos. Borré su número. Yo no le debía nada a nadie. Ni lealtad, ni explicaciones, ni espacio en mi corazón. Había dado todo lo que tenía y me lo devolvieron vacío. Ahora era momento de cerrar puertas con llave y tirar la llave al mar. Porque a veces, lo más sano es cortar de raíz lo que solo sabe lastimar. Mis amigas me apoyaron, me dieron techo, comida y fuerza cuando mis rodillas ya no aguantaban. Me recibieron sin preguntas, con abrazos largos y miradas que decían, estamos contigo. No intentaron arreglarme, solo me acompañaron mientras yo me recogía a pedazos. Con ellas, volví a reír tímidamente, a comer sin culpa, a dormir sin miedo. Nunca supe cuánto las necesitaba hasta que el mundo se me vino abajo. Con el tiempo, entendí que la traición duele más cuando es silenciosa, escondida bajo excusas. No fueron los gritos ni las peleas lo que me rompió, fue el engaño disfrazado de rutina, la mentira con olor a hogar. Esos gestos cotidianos que parecían amor y eran apenas costumbre. Aprendí a mirar atrás sin buscar culpables, pero sin perdonar lo imperdonable. Y en ese proceso, empecé a encontrarme a mí misma. Busqué terapia. Fue la primera vez que me escucharon sin juzgar. Allí, entre lágrimas y silencios, empecé a reconstruir mi historia desde la raíz. Descubrí heridas antiguas que también sangraban, voces internas que repetían que yo no era suficiente. La terapeuta me miraba con firmeza y ternura, como si me tendiera un espejo limpio por primera vez. Y poco a poco, volví a respirar. Volví a trabajar con más foco que nunca, usando mi dolor como combustible. Cada jornada era una batalla ganada contra la tristeza, una afirmación de que yo aún podía. Me sumergí en proyectos, me rodeé de nuevos retos, me alejé de todo lo que me recordara a Diego. No por huir, sino por avanzar. Porque entendí que sanar también es crear. Meses después, comencé a recuperar mi autoestima, paso a paso, sin prisa. Ya no me miraba con los ojos de quien me traicionó, sino con los míos propios, más compasivos. Me regalaba tiempo, silencio, cuidado, cosas que antes daba a todos menos a mí. Aprendí a no disculparme por poner límites.
A veces, crecer duele, pero libera. Hice nuevas amistades, gente sincera que me devolvió la fe en los otros. Personas que no me pedían nada, que no esperaban que fingiera estar bien. Con ellos, aprendí a hablar sin miedo, a reír sin culpa, a confiar sin reservas. Descubrí que el mundo no es solo traición, también hay luz, si uno se atreve a buscarla. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Un día, mientras tomaba un café, mi abogado me llamó: el divorcio está finalizado. Me quedé en silencio unos segundos, como si las palabras no quisieran entrar del todo en mi cabeza. Miré por la ventana del café, vi la ciudad moverse como siempre, pero algo en mí se había detenido. Ya no era esposa de nadie. Era libre. Libre de un nombre, de un peso, de una mentira. Colgué el teléfono y lloré, pero esta vez, por alivio. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de descanso, como si al fin pudiera soltar una carga invisible que me había hundido por años. La gente a mi alrededor siguió con su día, y yo lloraba en silencio, abrazándome con fuerza desde dentro. No me importaba quién mirara. Ese llanto era mío. Y por fin, sanaba. A partir de ahí, mi vida comenzó, por primera vez, a andar para adelante. No más nostalgia por lo perdido, no más ¿qué habría pasado si?, no más mirar atrás esperando otra historia. Era tiempo de escribir la mía, sin permisos, sin miedo, sin frenos. Y aunque el camino era incierto, cada paso lo daba por mí. Con más verdad que nunca. Me inscribí en un curso que siempre quise estudiar y que Diego nunca me dejó hacer porque no servía para nada. Entrar al aula fue como entrar a otra versión de mí misma, una que había estado dormida, silenciada, esperando su turno. Aprendí con hambre, con pasión, con orgullo. Cada palabra que leía, cada clase que terminaba, era una victoria contra todas las veces que me hicieron dudar de mí. Y ya no necesitaba permiso para seguir. Me mudé a un departamento pequeño, pero mío. Mi espacio, mi paz. Cada rincón hablaba de mí, los colores, los libros, los silencios. Dormía con la ventana abierta, cocinaba lo que quería, bailaba cuando nadie miraba. No era una casa de revista, pero tenía algo que nunca había tenido: libertad. Y eso, no se cambiaba por nada. Aprendí a cocinar solo para mí, a dormir en el medio de la cama, a vivir sin miedo. Ya no buscaba justificar mis decisiones ni pedir perdón por mis gustos. Había placer en lo simple, en un desayuno sin apuro, en una noche de vino y película. Me descubrí capaz de disfrutar mi propia compañía. Y entendí que la soledad no siempre es vacío, a veces, es abrigo. Volví a sonreír sin sentir culpa. Al principio fue extraño, como si estuviera traicionando al dolor. Pero después, esa risa fue tomando fuerza, naturalidad, vida. La gente lo notaba y me lo decía: te ves distinta. Y sí, lo estaba. Porque ahora, cada sonrisa era auténtica, nacida de dentro, sin mentiras que la sostuvieran. Un fin de semana, salí con amigas y conocí a alguien, Álvaro, un hombre calmo, atento, sin prisa. No tenía frases hechas ni promesas vacías, solo una mirada sincera y una conversación fácil. Me habló de libros, de música, de sus miedos. Y por primera vez, no sentí la necesidad de esconder mis cicatrices. Él no huía de ellas. Solo las escuchaba. No estaba preparada para nada serio, pero él supo respetar mi tiempo. No presionó, no exigió, no llenó el silencio con urgencias. Se quedó, simplemente, acompañando mi ritmo, sin juzgar mis pausas. Yo le dije que aún no podía dar mucho, y él respondió: lo que des, será suficiente. Y en ese momento, supe que la historia era distinta. Conversábamos por horas, sin presiones, sin mentiras. Hablábamos de la vida como si el tiempo no corriera, compartiendo verdades sin miedo. Él no tenía prisa por ser alguien en mi historia, solo quería estar. Y eso, después de tanto ruido, fue un descanso. Álvaro no llegó a salvarme.
Llegó a caminar a mi lado. Un día le conté mi historia. Él me escuchó sin interrumpir y dijo: no merecías nada de eso. No preguntó detalles morbosos, no quiso saber nombres ni fechas. Solo me miró con ese respeto silencioso que tanto había buscado. En su forma de quedarse callado había más consuelo que en 1000 frases vacías. Por primera vez, sentí que alguien veía mi dolor, sin hacerlo mío. Algo dentro de mí se soltó. Era como respirar después de mucho tiempo ahogada. Una parte de mi alma, que había vivido encogida por años, se estiró despacio, sin miedo. No fue magia, fue alivio. No fue amor, fue paz. Y supe que, a veces, sanar no viene de grandes gestos, sino de presencias honestas. El tiempo pasó, y descubrí que aún era capaz de amar, empezando por mí misma. Me miraba al espejo y ya no buscaba los defectos, sino la historia. Cada marca, cada arruga, cada cambio era prueba de todo lo que había superado. No necesitaba ser perfecta, solo real. Y esa nueva versión de mí, aunque herida, era más fuerte que nunca. Álvaro se convirtió en un compañero, no un dueño, no un controlador. No me decía cómo vivir ni qué hacer, solo celebraba mis decisiones, incluso cuando no las entendía del todo. Era mi par, no mi sombra ni mi juez. Caminábamos juntos, pero cada uno con sus propios pasos. Y por fin, el amor no dolía. Mientras tanto, Diego intentó volver varias veces, pero yo ya no era la misma mujer que él destruyó. Sus mensajes eran más confusión que arrepentimiento, más ego que amor. Me hablaba del pasado como si fuera un error pasajero, como si pudiera borrarlo con promesas. Pero ya era tarde. Yo ya había cerrado esa puerta desde adentro. Cuando lo vi por última vez, él dijo: te extraño. Yo respondí: yo no. No fue con rabia, fue con verdad. No había rencor, solo distancia. Ya no quedaba ni el eco de lo que fuimos. Él se quedó ahí, en silencio, viendo cómo me alejaba, como quien ve partir a alguien que ya no puede alcanzar. Cerré esa puerta con la certeza de que nunca más aceptaría migajas. Aprendí a reconocer lo que merezco, y no era poco, ni a medias, ni a escondidas. No quería más amores que exigieran que me encogiera para encajar. Mi vida, mi alma, mi cuerpo, todo era demasiado grande para quien no supiera cuidarlo. Y entendí que eso era libertad. Hoy entiendo que perder a Diego fue, en realidad, salvarme. Si no hubiera abierto esa puerta, habría seguido viviendo en una mentira decorada. A veces, el dolor es el único camino hacia la verdad. Y aunque dolió más de lo que imaginé, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Lejos de él. Cerca de mí. El dolor se volvió fuerza, la traición se volvió libertad. Cada lágrima que derramé construyó los cimientos de esta nueva mujer que ya no teme caer. No olvido lo que pasó, pero ya no me define. Ya no cargo la culpa, ni la vergüenza, ni el silencio. Ahora soy mía. Y eso nadie me lo quita. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir sin miedo: el día en que abrí la puerta de la casa de mi suegra no acabó con mi vida, apenas comenzó la que realmente me pertenecía. Fue el final de una ilusión, sí, pero también fue el primer paso hacia mi verdad. Y esa verdad, aunque nacida del dolor, me devolvió la vida. Completa. Íntegra. Libre. Y fue en este nuevo comienzo donde entendí lo que realmente significa amar de forma sana, sin miedo, sin mentiras, sin esconderse. Amar ya no era una promesa vacía ni una excusa para olvidarme de mí misma. Era una elección. Y la primera elección fue amarme lo suficiente como para no volver jamás a donde me perdí. Hoy, cuando hablo de mi historia, no lo hago con vergüenza ni con rencor. Hablo con la serenidad de quien sobrevivió, de quien transformó el dolor en conocimiento. Ya no soy esa mujer que pedía poco para no molestar. Ahora sé que merezco todo lo que me haga crecer. Y que nada que me haga sentir menos vale la pena. Me perdoné por haber confiado tanto, por haber esperado demasiado,
por haber creído cuando el amor ya se había convertido en excusa. Entendí que el error nunca fue mío. Yo amé con todo lo que tenía, y eso nunca será un defecto. Él fue quien no supo valorar lo que tenía enfrente. No guardé rencor. Solo cerré puertas que ya no llevaban a ningún lugar. Y con eso, descubrí ventanas nuevas, caminos distintos, versiones de mí que estaban dormidas. Aprendí que la vida no se acaba cuando alguien nos rompe el corazón, simplemente toma un rumbo distinto. A veces me preguntan si aún creo en el amor. Y yo sonrío. Porque sí, creo. Pero ahora con los pies en la tierra, con el corazón completo y los ojos bien abiertos. No como un cuento de hadas, sino como un encuentro real, primero conmigo misma. Ya no necesito promesas eternas. Prefiero actos reales. No espero que nadie me complete. Hoy sé que estoy entera. Quien quiera caminar a mi lado será bienvenido, pero solo si lo hace con verdad, con respeto y con la misma libertad que me costó tanto conquistar. Miro al pasado con compasión, no con dolor. Cada lágrima tuvo su razón. Cada silencio, su valor. Y cada pérdida fue, en realidad, una liberación. Porque vivir intentando encajar en el mundo de alguien más es la forma más cruel de desaparecer. Y yo volví. Más viva que nunca. Si algún día alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, responderé: aprendí a elegirme, incluso cuando eso significaba quedarme sola. Aprendí que ser leal a mí misma vale más que cualquier aceptación. Y que ningún amor justifica perder mi paz. Hoy camino hacia adelante, con calma, con propósito y con amor propio. La herida se volvió cicatriz. El dolor, recuerdo. Y la mujer que soy ahora es el resultado de todo lo que enfrenté y superé. Ya no temo caer. Porque ahora sé que siempre puedo volver a levantarme. Y así cierro este capítulo con el alma en paz. No con un final feliz de novela, sino con un final verdadero, digno. Porque más importante que ser amada, es ser libre. Y yo lo soy. Por fin, lo soy. A veces me despierto en medio de la noche y recuerdo todo como si fuera un sueño lejano. Ya no me duele, pero me recuerda de dónde vengo, cuánto luché por encontrarme. No quiero borrar el pasado. Quiero recordarlo con firmeza, como se recuerdan las batallas que se ganaron con el alma hecha trizas y los pies sangrando, pero sin rendirse. Descubrí que mi mayor fuerza no vino de no caer, sino de haberme levantado tantas veces. De haber llorado sin esconderme. De haber dicho, basta, cuando todos esperaban que agachara la cabeza. De haber reconstruido mi vida con las manos desnudas, sin instrucciones, solo con la certeza de que merecía algo mejor. La libertad no fue un regalo. Fue una conquista diaria. Cada día que elegí no volver, cada mensaje que no respondí, cada decisión que tomé sin pedir permiso fue una victoria silenciosa. Me dolía, sí. Pero también me fortalecía. Porque cada acto de amor propio me devolvía un pedazo de mí. A veces el corazón no sana por completo. Solo aprende a latir de nuevo sin miedo. Hay heridas que dejan marcas, pero también enseñanzas. Yo ya no soy la mujer que comenzó esta historia. Y eso es lo más hermoso de todo, la traición no me destruyó, me transformó. Álvaro fue parte de mi renacer, pero no la razón. Yo me reconstruí sola. Él solo se quedó, y eso fue suficiente. Nunca intentó salvarme, solo me sostuvo cuando yo ya había decidido caminar. Y eso, para mí, es amor. No el que promete, sino el que respeta. No el que exige, sino el que acompaña. Mi historia no necesita aplausos ni finales de cuento. Solo necesita verdad. Y esta es la mía, fui traicionada, sí. Fui rota, sí. Pero también fui valiente, fui leal a mí, y fui capaz de reinventarme desde las cenizas. Y eso no me lo quita nadie. Esa es mi mayor victoria. Hoy no vivo esperando nada de nadie. Vivo en paz.
Y esa paz es tan profunda, tan mía, que ni el pasado puede arrebatármela. Porque entendí que la vida no es lo que te hacen, es lo que tú decides hacer con lo que te pasó. Y yo decidí vivir con toda el alma.